En el capítulo 8 sobre el transistor BJT, hablamos sobre tipos de polarización del transistor. Y dije que en el capítulo 9 contestaríamos por fin la pregunta de dónde va conectada la carga. Sin embargo, debido a los problemas que ha experimentado el canal, me he visto obligado a cambiar la forma en la que realizo los videos. Así que, bienvenidos sean a el primer capítulo en el nuevo formato de grabación. Métodos de polarización. Corriente constante. Método de polarización número 1. La idea es la siguiente. Una fuente de corriente constante, CC, polariza la base de un transistor NPN, lo que provoca una corriente más grande de colector que atraviesa la resistencia de colector RC y proviene de la fuente de voltaje VCC. Idealmente, la corriente que entrega CC provocará una corriente igualmente constante de colector independientemente del valor de RC. En la vida real, la corriente que circule por RC dependerá del modelo y beta del transistor, de la temperatura del transistor y obviamente de VCC. Así que vamos a ponerlo a prueba. Demos valores arbitrarios a los componentes del circuito, con la única condición de que el circuito pueda existir y funcionar en la vida real, y veamos cómo se comporta. Para esto elegí estos valores. Una fuente de corriente constante de 50 microamperes, un transistor NPN 2N2222A, que como comenté al inicio del curso es el que estaremos utilizando siempre, una resistencia de colector de 820 ohms y una fuente de voltaje VCC de 12 volts. El por qué elegí estos componentes y estos específicos valores es simplemente por arbitrariedad. El NPN pues ya sabíamos que lo íbamos a usar desde un principio, y la fuente de corriente constante la calculé a 150 microamperes con los siguientes cálculos. La beta del transistor se define como la corriente de colector dividido la corriente de base. Por lo tanto, si podemos definir una corriente de colector de aproximadamente 7.5 mA, podemos suponer que el transistor va a tener una beta entre 100 y 200. Yo calculé que tendría una beta de 150, lo cual es algo estándar. Y si lo multiplicamos por la corriente de base que vamos a introducir, 50 microamperes, entonces tenemos una corriente de colector de unos 7.5 miliamperes. ¿Por qué 7.5 miliamperes? Muy fácil, porque si la resistencia, el voltaje en la resistencia de colector es RC multiplicado por IC, entonces el voltaje que caerá en esta, si la resistencia es de 820 ohms, será de 6.1 volts. Para saber qué es lo que sucede en el circuito, es obvio que necesitaremos realizar mediciones. Pero, ¿qué vamos a medir? Mirando el circuito solo tenemos tres corrientes. La corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor, que esta es suma de la de base y la de colector. Por lo tanto, simplemente la podemos deducir. Entonces, coloquemos dos amperímetros. Coloquemos un microamperímetro en la base, un miliamperímetro en el colector y un voltímetro móvil de DC. Este será móvil porque no cuento con otro y porque realmente solo tenemos que medir el voltaje en la resistencia de colector y el voltaje colector-emisor del transistor. El voltaje en la base del transistor realmente no importa mucho, ya que la base del transistor es alimentada por una fuente de corriente constante. Y como sabemos, una fuente de corriente constante variará su voltaje para entregar siempre una corriente constante. Por lo tanto, este voltaje pues será demasiado variable y por lo tanto no es interesante, ya que lo interesante es que integre una corriente constante. Entonces, vamos a eso. Muy bien, este va a ser mi circuito. Como ven, consta de una fuente de corriente constante. Esta ya la conocen, ya la hemos usado antes. Y está formada por un 2N3906. Su resistencia de polarización de nuestro diodo Zener. Y esta resistencia que va a ajustar la corriente constante a 50 microamperes. De ahí tenemos nuestro transistor 2N2222A. Con su resistencia de colector y con su emisor a tierra. Las corrientes las estaremos midiendo así. Por aquí sale la corriente de la fuente constante y se entrega a la base del transistor 2N2222A.
aquí es donde colocaremos nuestro microamperímetro, que será justamente este. De ahí, aquí colocaremos nuestro miliamperímetro, que medirá la corriente de colector, que será este. Y por último, este será nuestro voltímetro, que en este caso lo tenemos conectados a nuestra resistencia de colector, ya que ahí será donde empezaremos a medir. Muy bien, una vez que ya tenemos todo conectado, podemos empezar a encender nuestros instrumentos de medición. Como les dije, este será el microamperímetro que conectaremos a la base, por lo tanto lo pongo en la escala de 60 microamperes. Este será el miliamperímetro. Podría colocarlo en la escala de 6 miliamperes, sin embargo voy a tener un margen de error y lo colocaré en la escala de 60 miliamperes. Y por último, este será el voltímetro, que lo coloco en la escala de 60 volts, ya que estaré alimentando con una fuente de 12 volts. Entonces, una vez todo listo, comprobamos que nada se esté tocando que no se debería de tocar y conectamos. Y listo, empezamos a leer valores. Si aquí me disculparán, tengo un signo negativo, al parecer conecté al revés, pero pues no hay ningún problema, ya que la corriente pues circula en el sentido en el que circula. Simplemente este signo quiere decir que estoy leyendo al revés. Como vemos, tenemos 44 microamperes, muy cerca de los 50 microamperes calculados. Y aquí sin embargo sí tenemos los 7 miliamperes, 7.5, en este caso 7.2 miliamperes que teníamos calculados. Luego acá en el voltímetro tenemos un poco menos de los 6 volts, 6.1 volts que habíamos calculado, tenemos 5.92. Si comparamos con los valores que nosotros habíamos calculado, nosotros habíamos dicho que queríamos una corriente de base de 50 microamperes. Y ahí tenemos 44 microamperes, fallamos por 6 microamperes. De ahí quedamos en que íbamos a tener una corriente de colector de 7.5 miliamperes. Fallamos por 300 miliamperes. Y tenemos un voltaje de 6.1 volts esperados, pero lo que nosotros estamos leyendo son 5.97, casi 100 milivolts de diferencia, lo cual está muy bien para un circuito tan sencillo. Ahora, ¿quiere decir que este circuito es perfecto? No, no lo es, ya que como habíamos dicho, uno de los principales problemas de este circuito era que dependía del modelo y beta del transistor y de la temperatura de este. Así que, para comprobar si esto es verdad, yo aquí tengo unos pequeños transistores del mismo modelo. No pienso probar muchos, solo tengo unos 3, entonces voy a colocarlos aquí y voy a ir reemplazando este transistor para ver cómo pues afecta a nuestro circuito. Así que vamos a hacer una pausa y los vamos a ir cambiando uno por uno para ver cómo cambian los valores. Nos quedamos que son 44 microamperes aquí, 7.2 miliamperes acá y 5.9 volts acá. Como vemos, el circuito ya se estabilizó bastante. Entonces hago una pausa y colocaré este transistor. Muy bien, ya lo coloqué. Ahora aquí tenemos 3 microamperes de diferencia. Aquí tenemos un poco menos de 500 miliamperes de diferencia y aquí tenemos casi 500 milivolts de diferencia. El circuito ha cambiado, nuestras mediciones han cambiado. ¿Por qué? Porque colocamos un diferente transistor. Ahora voy a colocar el siguiente. Hago pausa y volvemos. Muy bien, el circuito ha cambiado aún más. Ahora aquí de los 44 microamperes originales se ha reducido 1 microampere. Aquí de los 7.2 miliamperes originales subió 200 miliamperes. Perdón, 200 microamperes. Y aquí de los 5.90 y tantos milivolts originales ya subimos a los 6 volts porque cambiamos un transistor. Ahora coloquemos el último. Sin embargo, este quiero que me vean colocarlo, ya que si no van a pensar que es edición de cámara. Entonces, quito este. Voy a proceder a agrandar los pines del transistor porque este nunca lo había colocado antes. Muy bien, ya lo agrandé y ahora lo coloco.
Y ahora sí, sin cortes, podemos ver cómo también este presenta valores diferentes en nuestro circuito. De nuevo subimos a 47 microamperes, aquí bajamos hasta casi los 7 miliamperes exactos, y aquí volvimos a bajar de nuevo en el voltaje hasta 5.7 volts DC. ¿Esto por qué? Porque cada transistor tiene una beta diferente, aunque sea el mismo modelo de transistor. Y esto ya lo habíamos visto en un anterior video llamado La beta es una vil mentira. Entonces, si quieres saber más con respecto al tema, puedes ir y ver ese video. Lamentablemente no puedo colocar alguna imagen de referencia, ya que pues ya no tengo herramientas de edición. Entonces voy a quitar este transistor y voy a colocar el primer transistor, el que traía originalmente el circuito. Lo colocamos y vemos que ahora incluso el transistor original ha cambiado sus valores. ¿Cómo por qué? Bueno, por la segunda razón que habíamos comentado que este circuito tiene, que es la temperatura del transistor. Sí, la temperatura va a afectar a este circuito de polarización. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, calentando sus componentes. Por ejemplo, voy a proceder a tocar esta resistencia de colector y veamos cómo cambian los valores de cada uno de los 3 multímetros. Toco y ya empezó a cambiar la corriente de base, empezó a aumentar, por lo tanto está aumentando la corriente de colector. Pequeños cambios. Si yo toco ahora el transistor, veamos. Ahora sí es un poco más notable, lo estoy calentando con mi dedo, se está disparando la corriente de colector. El voltaje en la resistencia de colector también ha cambiado un poco, está aumentando. Sin embargo, pues ustedes dirán, vaya, no es notable. Bueno, un dedo a unos 36 grados, que es la temperatura del cuerpo humano, pues no puede provocar mucho cambio. Sin embargo, si colocamos alguna llama, ya sea aquí o en el transistor, bueno, esta la voy a colocar desde otro ángulo, sí podemos ver un cambio mucho más notable. Ahí está. O incluso en nuestra corriente de base. Bueno, esta no va a cambiar tanto, pero veamos cómo en el transistor han cambiado mucho los valores. Pero bueno, no quiero destruir mi transistor, sino demostrar el punto de que este circuito se afecta tanto por el modelo y beta del transistor como por sus variaciones de temperatura. Por lo tanto, vamos a las conclusiones. Muy bien, entonces, ¿qué podemos concluir de este circuito? Bueno, el circuito es sencillo y fácil de calcular, además de requerir pocos componentes. Sin embargo, su desempeño ideal varía mucho de su desempeño en la vida real. Es decir, como ventajas, pues sí es simple, ya que solo requiere una fuente de corriente constante. Es fácil de usar porque realmente, si nosotros inyectáramos una señal aquí con un capacitor de acoplamiento, simplemente sacaríamos la señal de aquí del colector con otro capacitor de desacoplamiento. Es fácil de calcular, ya que como vimos simplemente pues tenemos que calcular la corriente de colector. Y esta misma nos dará el voltaje en el colector. Además de usar pocos componentes, es decir, solo la fuente de corriente de constante, el transistor, la resistencia de colector y la fuente de voltaje. Sin embargo, como desventajas, es que no existe una fuente de corriente constante natural. Las fuentes de corriente constante que tenemos por ahí son realmente fuentes de voltaje, las cuales están modificadas para entregar un voltaje variable dependiendo de la corriente que esté circulando por ellas. De esta forma se crea una fuente de corriente virtual. También depende mucho del transistor. Todos los transistores que fui colocando en el circuito eran del mismo modelo y aún así hubo variaciones notables en el circuito. Y como pudimos ver, lo afecta la temperatura. Aunque muchos dirán, oye, le pusiste un mechero a un lado, claro que le va a afectar la temperatura, eso no es válido. Bueno,
Realmente todo circuito es afectado por la temperatura y se ve calculado para tener ciertos parámetros, para tener ciertos valores, pues, de más o de menos. Sin embargo, en circuitos como amplificadores de audio o en circuitos como las computadoras de los autos, pues es más notable este calor que en otros circuitos más pequeños. Entonces, ¿de verdad deberíamos de colocar esto de la temperatura en una desventaja, siendo que es algo injusto? Bueno, pues realmente, si te das cuenta, aquí en estos voltímetros no coinciden los valores que estamos leyendo ahora de 7.81 a los voltajes que estábamos leyendo de 6 y algo hace rato. Pero ¿por qué han cambiado tanto estos valores? Bueno, es simple. Un multímetro en la función de amperímetro por dentro simplemente es una resistencia que se le mide su caída de tensión. Por lo tanto, estábamos colocando resistencias extras a nuestro circuito que estaban limitando la corriente y por lo tanto la avalancha térmica. Aquí ya no está sucediendo esto. Por lo tanto, se están ajustando los valores al circuito real. Es decir, lo de hace rato era solo una ilusión. Por lo tanto, este circuito es tan variable. De hecho, ahora sí, con un solo el dedo, sí deberíamos de tener variaciones más importantes en el circuito. Ahí está cambiando solo con el calor de mi dedo. Véanlo. Pero bueno, no quiero mantenerme aquí mucho rato. Entonces, para terminar, este es un circuito que sí es aplicable, sin embargo en la vida real nunca lo veremos aplicado, ya que no es útil y realmente hay circuitos que se comportan mejor. Simplemente con una fuente de corriente constante nunca lo vamos a ver aplicado. Entonces, como conclusión, pues es un circuito didáctico que debemos de conocer, que debemos de aprender. Sin embargo, en la vida real no lo usaremos tanto. Ahora, a partir de aquí el video ya no está guionizado. Soy yo hablando. Y es que quiero contarles que si ahorita vieron más errores de dicción, tartamudeo o pausas, es por la diferencia. Ahora ya no tengo la posibilidad de editar los videos, de corregir, y aún así, aunque antes me equivocaba, pues hacía correcciones, volvía a grabar, pero ahora que ya no tengo esa posibilidad de volver a grabar, pues les pido una disculpa si me notan con más erratas, si me notan que los videos, que mi forma de hablar es más trabada, porque tengo que ir haciendo correcciones en mi mente al momento de grabar el video. Entonces les pido una disculpa por eso. Sin embargo, me iré adaptando a esta nueva forma de hacer videos y les prometo que cuando siga iré mejorando, además de incluir nuevas cosas a este tipo de edición. Así que, sin más por el momento, y si les ha gustado el video, les pido de favor que le den un like, que comenten, que sugieran cosas, ya que esto justo en este momento sí me hace mucha falta esas ideas para poder entregarles un mejor material a ustedes. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.